1920. Después de tantas balas, México se prepara para sus segundas elecciones por voto directo. El golpe de Estado contra Carranza por parte de Calles, de la Huerta y Obregón hace que Carranza abandone la capital el 7 de mayo. La Junta de Generales se reúne para discutir la sucesión presidencial. Carranza es asesinado en Puebla el 21 de mayo. El 1 de junio se designa a Adolfo de la Huerta como presidente provisional, el cual llamará elecciones federales. Capítulo 1. Hay que tomar la honradez de donde la haya. Elecciones de 1920. Álvaro Obregón. Pero esta elección comenzó desde un año antes. El deseo de Carranza por inhabilitar a Obregón no le gustaba a muchos que querían elecciones democráticas basadas en la Constitución del 17, y a Carranza no se le veía ninguna intención de hacerla valer. Esto resultó en la proclamación del Plan de Agua Prieta, que desconocía al Poder Ejecutivo. Años de guerra, una pandemia de influenza donde se estima que murieron 300,000 personas, una economía endeble e inestabilidad política desmotivaba el involucramiento del pueblo en estas nuevas elecciones. Sin embargo, de la Huerta logró darle claridad, paz y cauce a este proceso democrático, teniendo como resultado una participación de más de 1 millón de personas para elegir entre 3 contendientes a su nuevo presidente. Álvaro Obregón, Alfredo Robles Domínguez y Nicolás Zúñiga y Miranda se enfrentaron en una de las elecciones más importantes para México del siglo XX. Y pensar que aquí estaba la mano de Álvaro Obregón en este monumento que le hicieron, en donde no está él. Ya lo estuvimos buscando y no hemos encontrado nada de... Aquí estaba la mano, y una mano que perdió en batalla Álvaro Obregón y que rápido encontraron, ¿eh? No fue mayor problema dar con ella, porque cuentan que nomás ahí levantaron una moneda, un rublo, y la mano solita, en eso que le llaman memoria que tienen los miembros, que van a lo que pues normalmente les motiva, esa mano rápido a recoger la moneda, y ya luego la trajeron a este lugar al que también traían a los niños a ver la mano, cosa que les causaba mucho miedo. Y cómo no, mano ahí hinchada, peluda. Alguien tuvo la buena idea de llevársela de aquí, incinerarla, moverla al Monumento a la Revolución, y aquí estamos en el lugar en el que mataron a Álvaro Obregón. Una de las primeras cosas de las que tenemos noción o que asociamos mucho al régimen porfirista es la gente no tenía derecho al voto de manera directa como nosotros sí lo hacemos. Posteriormente, con la Revolución Mexicana, sabemos que uno de los principales logros de esta gesta armada fue justamente la consecución del voto, y que es un derecho. Las elecciones de 1920 sin duda ya contaban con toda una estructura que se había prefigurado desde años antes. La Constitución de 1917 había dotado de los mecanismos, de los procesos necesarios, y si bien ya se había contado con el antecedente de la elección de Carranza, no fue suficiente como para lograr pues todo este consenso, todo este conocimiento de los candidatos que sí se da con Obregón, quien realiza pues ya toda una gira presidencial, y creo que pues esto sienta precedentes, ¿no? Porque en la actualidad estamos acostumbrados a que los candidatos pues vayan por todo el territorio de la República, y eso no era tan común antes. Entonces fue una de las características que pues pueden sostener que el gobierno de Álvaro Obregón contó con pues un gran consenso. Y por otro lado, pues cabe destacar que bueno, pues en esa época no es que existiera como tal todo este conocimiento sobre la vida democrática. Con la Constitución del 17, ¿no? Y con esta palabra que estaba flotando en el aire, democracia, ya se otorga el sufragio directo, que es como nosotros lo ejercemos. Es decir, nosotros votamos directamente por nuestro gobernante. Venustiano Carranza era el que se conocía como el primer jefe de la revolución, ¿no? Venía de organizar un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, y cuando se aproximaba el periodo de, bueno, vamos a ver quién es el candidato, piensa que la persona idónea es un civil, ¿no?
Ignacio Bonillas, me parece, que había estado de representante de México en Estados Unidos. O sea, era una persona que era relevante para Carranza, pero que no tenía una cierta red de apoyo dentro del grupo importante en esta época, que era el ejército. Eso explica por qué tenemos a Bonillas por un lado, al ingeniero Bonillas, y a Álvaro Obregón por el otro. Entonces, estos candidatos están representando ciertos intereses, ¿no? ¿Qué tal podríamos pensar que había otro sector de la ciudadanía que pues no sentía que ni con este señor ni con el otro, sino que había otra vía? Pues bueno, en ese entonces no se podía tanto porque no había un Instituto Federal Electoral, ¿no? Porque el mismo gobierno era el que organizaba las elecciones. Ello pues implicaba ciertas cosas, ¿no? Y posteriormente pues también facilitó que este grupo de revolucionarios oriundos de Sonora, entre los cuales está Álvaro Obregón, está también Plutarco Elías Calles, pues les fuera relativamente sencillo, y eso relativamente, digamos que ocupar la presidencia. No era tan sencillo, vaya, porque también tenían que tender ciertos consensos con grupos campesinos, con grupos obreros, para poder asegurar la presidencia. Y pues 1920, Álvaro Obregón llega a una elección como vía legal, a un golpe de Estado que quiso perpetrar con el plan de Agua Prieta. Mataron a don Venustiano Carranza y llega a través de esta elección al poder. Y en este caso, Álvaro Obregón contaba con un prestigio amplísimo. Había sido el general invicto de la revolución. Esto, además de pues una personalidad muy jocosa, de pues también una persona muy inteligente, que esto uno lo llega a notar a lo largo de toda su biografía. Entonces, todas estas características hicieron que fuera un candidato pues bastante conocido frente a la contraparte, ¿no? Que pues era un personaje muchísimo más oscuro, no con estas características que pueden llegar a encantar a la gente, ¿no? Yo lo que veo es la cargada. Hasta banderines le dieron, fueron acarreados, ¿eh? Estamos hablando del principio del acarreo político en el siglo XX de nuestro país. Y ponen ahí una urna llena de personas que están poniendo ahí su sufragio, dicen acá los mamertos, ¿no? Pues el voto, ¿no? Pues es el voto. Oye, ¿y dónde sufragó la candidata? No manches, el voto. Luego ponen los que votaron por Alfredo Robles Domínguez, pues ya sabes, pues lo tradicional, ¿no? Los conservadores, ahí vemos. No entiendo bien si es el padrecito con su novia escondida, porque las tenían. Luego a los hijos le decían sobrinos, así. O es el señor así súper conservador, con la vela perpetua atrás, y vemos unos monaguillos. Pero bueno, pues que les fue pésimo a los monaguillos con la guerra cristera, pero esa ya es otra historia. Y los que votaron por Nicolás Zúñiga y Miranda, pues en ese entonces les decían los locos, ¿no? Un término que hoy no se utiliza, y dicen, pues los pacientes de algún tipo de trastorno mental. Eufemismo, uno o el otro. Finalmente, el significante nos lleva a un mismo significado. Y pues ahí está también pues, tipo de cargada periodística, ¿no? En la que podemos ver cómo nos meten en el imaginario colectivo un sector de la población triunfador al cual nos dicen que es el que queremos aspirar a ser y al que consideramos más que nuestro rival, nuestro enemigo, pues nos burlamos de él. Y por otro lado, bueno, pues ya con todos estos procedimientos que se habían pulido, el hecho de que ya se realizaran las elecciones y los resultados sí nos hablan de una aplastante mayoría, ¿no? Que son más del 96% de los votos. Lo cual, bueno, pues sí podemos decir que en términos de representación contó con todo este apoyo popular. Estaba muy fresca la decepción de las traiciones a las distintas causas revolucionarias. Este movimiento que muchos utilizaron como eufemismo para acercarse al poder, como sigue sucediendo ahora. ¿Y qué sucede con este? Pues la gente va poco a las urnas, a como se hubiese esperado, en un país tan politizado, pero al mismo tiempo con tantos problemas cotidianos, con tanta hambre y con la ausencia del alcance de muchísimos de los ideales por los cuales se luchó, si bien dejó una constitución, la del 17, en el que se garantizaban los derechos de las personas, la primera en todo el mundo,
pues ya pues ahí estaba muy bonito en el libro, ¿no? Promulgado en Querétaro, letras fregonas, pero su cumplimiento pendiente. Y los pendientes de la revolución en aquel entonces, como hoy mismo, siguieron moldeando la conducta de los ciudadanos de a pie, por supuesto, pero también de la clase política, de la clase en el poder. Carranza muy rápidamente se da cuenta que pues el ejército ya no lo respalda, huye, o la intención era huir hacia Veracruz para poder establecer desde Veracruz la sede de su gobierno, pero son delatados, ¿no?, en este lugar que se llama Tlaxcala-Altongo, y se lo echan, ¿no? ¿Qué es lo que ello implicaba en otros términos? Pues que se tenía que establecer un gobierno interino, y ahí es donde entra Adolfo de la Huerta. En realidad son 6 meses. Carranza muere en mayo del 20, ¿no? Entonces la toma de posesión se tenía proyectada para diciembre de ese mismo año. Entonces lo que hace Huerta en primer lugar es intentar, ¿no?, como que bajar los ánimos, ¿no?, y ir preparando todo para que se dé una transición del poder lo más ordenada posible. De la Huerta, creo que tiene características personales que le hacen destacar y que tal vez en su momento no eran tan valoradas, que era esa capacidad de conciliación. En principio, algo notabilísimo fue que aplacó a Villa. Cuando Obregón, años antes, había intentado pactar con él, pues Villa casi lo asesina. Entonces, si no hubiera estado de la Huerta, difícilmente hubiera podido pasar pues regreso de Villa a la vida pues más privada, más como del entorno casero. Por otro lado, pues también logra la pacificación de ciertos estados y logra dotarle también de legalidad al proceso electoral. Entonces, creo que fue una pequeña, pero con grandes logros gestión. En 1920, México tenía una población de poco más de 14 millones de personas. En la capital del país existían 1.900 autos. Había una esperanza de vida de tan solo 31 años. Las mujeres mexicanas ya luchan por la igualdad de derechos. Elvia Carrillo Puerto, ya con una larga carrera política desde Madero, es electa diputada para el Congreso de Yucatán en 1923, convirtiéndose en una de las 3 primeras mujeres en formar parte de un cuerpo legislativo en México. En Estados Unidos entra en vigor la ley seca. El republicano Warren Harding gana las elecciones presidenciales. El Tratado de Versalles pone fin a la Primera Guerra Mundial, aunque las hostilidades no se resolverían hasta muchos años más tarde. Obregón tuvo esta pues habilidad de poder acercarse a lo que en ese momento pues empezó a denominar como las masas, ¿no? La mayoría de la población, aquellos que no contaban con todos estos privilegios de los grupos antiguamente pertenecientes a la élite porfiriana. Y entonces en toda esta gira presidencial pues se va acercando a municipios, aunque también logra un consenso importante con empresarios, con líderes obreros y algo importantísimo, el ejército. Ellos ya tenían esta tradición de que de sus filas emergiera un líder. Y es lo que representaba Obregón, la fuerza y también la estabilidad. Para ese momento de pues una gran inestabilidad en donde pues ya habían pasado muchísimos años de lucha, las haciendas, la economía, incluso las relaciones exteriores estaban muy desgastadas. Se necesitaba una persona fuerte y creo que eso es lo que él representó. Y al aliarse con líderes de distintos grupos, tanto empresarios, campesinos como obreros, pues eso le dotó de una gran simpatía en su momento. Es por ello que incluso desde antes de la Constitución del 17, Obregón y otros generales carrancistas empiezan por su lado a repartir tierras, ¿no? Porque ello les iba a granjear el apoyo frente a fuerzas villistas y a fuerzas zapatistas. Pues es la esperanza
Álvaro Obregón, pero además el poder y además la autoridad moral dentro del grupo máximo del poder en nuestro país, que son los militares, para encabezar un gobierno democrático elegido a través de las urnas. Seguían existiendo todos estos distintos formas y publicaciones periódicas de oposición, pero sin duda también estaban aquellos que seguían la línea del poder, ¿no? Y eso se habían consolidado desde antes. Entonces, en estos periódicos, por ejemplo, el Universal, el Excelsior, estaban fuertes, muy fuertes de hecho. Y bueno, claro que ahí aglutinaban a personas con ya grandes trayectorias, ¿no? O sea, que un buen periodista contaba pues con toda una cultura y una herramienta que era reconocida en su momento. O sea, ahorita tenemos la televisión, tenemos las redes sociales, pero en ese momento eran los periódicos y empezaba a tomar auge la radio. Entonces, él fue muy hábil, o sea, él se, pues digamos que nutrió de todos estos personajes que ya tenían una trayectoria amplia, como José Vasconcelos, entre otros, y utilizó estos medios que estaban así en boga, como la radio, ¿no? Y los usaba como pues plataforma para sus proyectos y eso le daba muchísima visibilidad, ¿no? No solamente que lo cubrieran como un personaje destacado, sino que sus grandes obras. Y algo que hay que considerar, el arte, los murales, también fueron una forma de expresión, ¿no? Y eso también le dio muchísima visibilidad internacional. Entonces tenemos como estas formas de expresión diversas, la prensa, el radio y el arte a través del muralismo. Obregón fue un creador de las instituciones, la Secretaría de Educación Pública, la de Industria y Comercio y la de Agricultura y Fomento. También fue un gran impulsor de la redistribución de tierras con una reforma agraria que aceleró el desarrollo de la agricultura en el país. Al término de su mandato, México ingresó al movimiento olímpico en París 1924. Después de los muertos y la guerra interna, el país regresó al mundo. Institucionalización. Yo creo que eso es lo que caracteriza el gobierno de Obregón. O sea, el decir, sí, ya hay una parte legal que ha sido, pues de alguna manera difundida, que ha sido establecida, pero entonces hace falta volver realidad esa letra que está ahí en este discurso de una constitución. ¿Y esto cómo se da? Bueno, pues hasta a través del fortalecimiento de distintas dependencias. Una de ellas, notabilísima, fue la Secretaría de Educación Pública. Esta idea que la educación es un componente muy importante en una palabra que va a ser, que se va a repetir mucho en estos años, en el mejoramiento de la población. El mejoramiento tenía que ver con una mejora moral, ¿no? Que mientras más educada estuviera la población, estaría o tendría más elementos para ejercer sus deberes con la nación, ¿no? entre los cuales se encontraba el derecho al voto, ser consciente de lo que implicaba ser un ciudadano mexicano. Ello no tenía, digamos que algo novedoso. Esta era una idea del siglo XIX, pero con Vasconcelos se encuentra un impulso muy renovado con estas campañas muy grandes que realiza de alfabetización, ¿no? Las llamadas misiones culturales. Y de que no, por un falso cariño, debe evitarse el hablar de las fallas de nuestro país. Y también otra de las iniciativas que tuvo fue lograr el pacto con Estados Unidos para el reconocimiento internacional. Lo cual, bueno, pues ya era un peso menos para el gobierno, pues porque eso aseguraba de cierta manera que no iba a existir este peligro de una intervención extranjera. Y a partir de 1920, cuando pues Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, de la Huerta, hace algunos meses, el candidato de los mexicanos decía, vote usted por él, un afiche, ahí lo tenían, Pascual, Ortiz Rubio, en fin, todos se dan cuenta de que están como cuando das portazo en la prepa y lo logras y se abren las puertas y te encuentras la fiesta a tu disposición.
Así se vieron, dieron portazo y se encontraron una patria que había sido abusada permanentemente desde que es independiente, desde la culminación del movimiento independiente. El seductor de la patria, decía Serna, o dice Serna en su libro, que es Antonio López de Santana, y me parece una analogía maravillosa que han repetido todos los presidentes hasta el general Lázaro Cárdenas, porque la patria era una jovencita inexperta, con problemas, abandonada, en orfandad, y llegaban estos cabrones y la seducían y le decían palabras bonitas, y la patria, el pueblo, con la necesidad de que se nos cumplieran las promesas que traían esas palabras, confiábamos ciegamente en ellos. Eso que queríamos oír lo sabían perfectamente y lo repetían una y una y una y una y otra vez. Y como señorita inexperta la patria, una y otra y otra y otra vez, se lo creía. Nos lo creíamos, nos lo tragábamos ante la esperanza, pero también ante la necesidad. Y ahí vienen estos chapulines, y ahí vienen estos acuerdos políticos, y ahí vienen estas alianzas que luego se rompen para volverse a forjar, intentando amalgamar lo ya destruido con esa sed de poder, con esa sed de saqueo de todos, porque que no nos vengan a contar que los héroes revolucionarios eran una bola de bandidos. Todos absolutamente, que se aprovecharon de su posición política. Creo que desde temprana edad, Obregón tuvo una personalidad que se distinguió por la ambición. O sea, a pesar de que las circunstancias familiares no lo llevaron a ser de un grupo privilegiado, él logró hacerse a base de trabajo. Cuando al principio probó, digamos, estas mieles del poder, pues ahí como que le empezó a gustar, ¿no? Y también, ¿por qué? Por la parte económica. Él era un empresario, era un agricultor, o sea, también le interesaba esa parte del dinero. Al ser un militar tan exitoso y al ser tan reconocido por sus pares, pues yo creo que también era algo que le gustaba, ¿no? El tener el reconocimiento de los demás. Ahora ya cuando llega a la presidencia y pues se convierte en esta figura pilar para el desarrollo de México, creo que le pasó lo que le pasaron a otros gobernantes como Porfirio Díaz, de sentirse necesario y de decir, es que no estamos preparados, digamos que apenas somos como un organismo vivo que apenas se está desarrollando y que necesita los cuidados de alguien protector. Entonces, creo que eso es uno de los grandes problemas que existió pues, tanto en el siglo XIX como a inicios del siglo XX, ¿no? El hecho de considerar que el país necesitaba ser procurado por figuras fuertes y que sin ellas no podía existir un futuro alentador, esperanzador. Y eso fue lo que pasó con Obregón. Y entonces, pues dijo, hay muchos problemas cuando ya accede Calles al poder, la guerra cristera, con muchísimos muertos. Y entonces se decía en la prensa que Obregón estaba detrás, siempre estaba detrás. Siempre iban a preguntarle ahí a su hacienda, a este Obregón, oye, ¿qué opinas de lo que está haciendo Calles? Entonces creo que por ahí él decía, creo que sí soy necesario, entonces vamos a hacer lo posible porque yo regrese al poder. El gobierno de Obregón estableció tranquilidad política de la República Mexicana. Sin embargo, se empezaba a gestar el descontento de las instituciones eclesiásticas a causa de las nuevas políticas que ya se mencionaban sobre la separación del Estado y la Iglesia. Era inminente la sucesión presidencial de su compañero revolucionario Plutarco Elías Calles, que compitió contra Ángel Flores y Nicolás Zúñiga y Miranda, corroborando una aplastante victoria. Con más de 1.300.000 votos, aparentemente seguiría la continuidad de la estabilidad política. Pero detrás de todo esto, Obregón tenía otros planes, al igual que el mismo Elías Calles. El gobierno de Emilio Portes Gil fue un gobierno sumamente accidentado, difícil. Francamente, yo no hubiera querido estar en los zapatos de Portes Gil. Él era un personaje que se había forjado durante la Revolución,
militó en el constitucionalismo, después formó parte, ¿no?, del grupo obregonista, se alió pues con los caudillos sonorenses, que fueron los que resultaron triunfantes en el proceso revolucionario.